Hoy, 24 de noviembre de 2016, he venido a su casa a ver a mi amigo, antiguo amigo, Antonio Martínez Martínez Martinico, torrejense que en este momento tiene cumplido 88 años de edad. Por su larga vida y trayectoria es un hombre enamorado de Torrevieja, de la historia de Torrevieja, de su gente. Sobre Torrevieja en su día escribió un libro, costumbrista, de las costumbres del pueblo, libro que tuvo mucho éxito. Él fue, como todos, a la escuela, comenzó sus trabajos, varios trabajos, llegó a tener un taller de reparación de televisores, así, ¿no?, de radio y televisión, porque realizó en su día un curso. En fin, vamos a que sea él el que diga o que comente, lo que recuerde, las facetas o las partes que recuerde de su vida. Bueno, Antonio, vamos a hablar un poquito, vamos a empezar de cuando eras niño, recordando tu primer colegio de estudios primarios de Torrevieja. Cuéntanos cosas de eso. ¿A qué colegio fuiste? Pues tengo la impresión, supongo que como en todas las familias de entonces, y a todos los críos del año 1934 o 35, me llevarían mis padres a una escuela, a lo que llamaban los cabones, que llamaban, donde los críos de 2, de 3, de 4 o 5 años, había una señora que generalmente eran viudas, se dedicaban a aguantar críos en sus casas, en su casa, para que los familiares pudieran hacer las labores caseras. Y entonces el que primero recuerdo fue las graduadas, que sería sobre el año 1939 o 1940. Las escuelas graduadas que se hicieron gracias a la donación de Chavaprieta. Sí, edificio de casa familiar. Nombre que, por cierto, mientras duró la guerra civil, del 36 al 39, borraron el nombre de Chavaprieta y la dejaron en escuelas graduadas nada más. Luego restituyeron su nombre. Sí, hay Pues en las graduadas ingresé, y el primer profesor que tuve, del que guardo muy buen recuerdo, muy vago, muy leve, pero muy buen recuerdo, se le llamaba Don Mateo, en tercer curso. De ahí pasé al cuarto, que del cuarto creo que fue don Bernardo Baeza. Un hombre muy rígido, pero que yo lo veo que era un hombre muy educado, muy respetuoso, muy buena persona, pero muy recto, y no era del agrado de todos los alumnos. Era la época de Salvador Russo también, ¿no? Don Salvador Russo fue ya ingresado, ascendido al quinto curso, del tercer al cuarto, y en el cuarto no recuerdo quién, si sería don Bernardo, y en el quinto don Salvador Russo, que eso era una lumbrera, para mí era una lumbrera. Don Salvador Russo nos enseñaba de todo, desde cantar hasta dibujar, hasta hacer pajaritas. Aquellos respetados maestros, con aquellos métodos, con menos libros, pero muy efectivos, en la escritura, por ejemplo, en las cuentas, en las matemáticas. Recuerdo en todos los detalles. Bueno, y posteriormente, para abreviar más, porque si no me paso el rato hablando. Ya has dicho, una pregunta sobre el tema esta. ¿Dónde jugabais los niños en los recreos? En el patio, ¿no?, de las graduadas. El patio de las graduadas tenían, en el centro tenía como un cuadrado en el piso, con un cuadrado con arena, y allí jugábamos. Recuerdo que ya estaba plantado el árbol, no sé si es pino o ficus o como le llaman, un árbol. ¿Que está allí, en el patio? Una especie de pino, creo que es, no recuerdo. Sí, los alumnos hicieron también un centenario, o sea, hicieron una conmemoración en su día. Algo de eso, sí, porque no puede ser el que había en el año 36. No, ha sido después, quiero decir que no hace muchos años, bueno, hace que hay unos años, Manuel Samper, el llamado del carro, y otros alumnos hicieron una... Eso es. Pues en el año 39-40, ya digo, de las graduadas, no sé por qué motivo, pasé a la escuela de José Arguite. Las graduadas eran del Estado, del gobierno,
Y la de José Huiter era que estaba... Era una escuela de pago. Sí, posteriormente, pero de don José Huiter me llenaría la boca alabándole al hombre con sus ventajas. Una pregunta. ¿La escuela es que estaba entonces enfrente de la iglesia, en la esquina donde estuvo la Academia Imaro? En la esquina donde estuvo la Academia Imaro, en la esquina... Eso, ¿no? La escuela sí que estuvo en esa esquina donde está hoy la oficina del turismo. Sí, no, que está cerrada, esa oficina está cerrada. Está cerrada. Otra pregunta. ¿Llegaste a conocer a otro profesor de prestigio, don Gratinano Baches Romero? No, don Gratinano Baches estaba cuando yo llegué a la escuela graduada. Don Gratinano estaba al frente del 5º grado, del 5º curso de las graduadas. O sea, estaba allí. Lo llegaste a conocer, lo viste. Estaba allí, lo conocía, pero tengo su cara olvidada ya. Sí. Porque, claro, ese ha sido uno superior al mío y nos fijábamos más en nuestro maestro que en don Gratinano. Sí. Vamos a pasar un poquito avanzando un poco, si no, el tiempo de este vídeo se lo come la escuela. Vamos a ver, termina la escuela, tu primer trabajo. ¿Trabajo laboral? Laboral, trabajo. Empieza, sí, por encima. En el aspecto laboral tengo que ya me veía más o menos, ya me veía fuera de la escuela porque había cumplido la edad reglamentaria sería. Los 14 años. Me veía en una época, en el año 1940, mi padre era carabinero. Teniente de carabineros. Teniente de carabineros. Está la historia local. Y mi padre, una breve estancia estuvo en el sanatorio de adultos, no me sale la palabra correcta para... ¿Torremanzanas? No. El reformatorio de adultos. Ya. Porque claro, por haber sido militar en zona roja, tan pronto terminó la guerra, le dijeron que se presentara al ayuntamiento y tardó por lo menos 3 meses. Los procedimientos legales de la época que eran así, ¿no? Justamente, las circunstancias pues eran esas. Bueno, y entonces, al verme yo en la calle, 3 hermanos que somos, mi madre, y sin posibilidad de coger el sueldo del carabinero, pues yo, hablando con los amigos, pues sí, yo trabajo por aquí, yo trabajo por allá, yo voy a buscar un trabajo. Y me busqué un trabajo en la carpintería de Julio el Bartolo. Julio el Bartolo está esquina con el frente de donde tiene Guillermo Sabater su negocio. Exactamente, la calle Caballero de Rodas. De ortopedia. Sí. Una pregunta, ya que estamos en esa edad, cuéntame algo de aquel torreojense que era el periodista más joven de Torrevieja, que eres tú, obviamente. Cuando tú dedicabas a las crónicas deportivas... Ni lo hubo antes ni lo ha habido después. Que tenías 14 años o por ahí, creo yo, según recuerdo, que un día me dijiste... Pues, posiblemente no tendría ni los 28. Ibas con pantalón corto. 42, sí, 42 o 43, pantalón corto. Y uno de los periodistas alicantinos era de Os, quizá, el que vino a Torrevieja a verte un día. Sí, pero Fernando, eso fue... ¿Qué te preguntó al verte con pantalón corto? No, pero los 14 años, yo alguna vez se lo he pensado, ¿y por qué se me ocurrió a mí? Como a todos los críos nos gustaba jugar al fútbol, íbamos al antiguo campo, el desaparecido campo de fútbol, y desde fuera mirábamos cuando los futbolistas le daban un balón fuerte al balón, un bombeado, como llaman ellos, y salía fuera de los muros que rodeaban el campo de fútbol. Entonces corríamos, cogíamos el balón y se lo llevábamos al tío Cuquino, Pepe el Cuquino, que era el portero, y nos dejaba entrar con el balón y entonces ya veíamos el partido desde dentro del campo de fútbol. Esto una cosa, como los vídeos, ya te he dicho, pueden ser de 4 minutos, tranquilo, porque cuando pasen 4 minutos aproximadamente, digamos, paro este vídeo y abrimos otro, con lo cual podemos seguir haciendo 1 o 2 o 3, lo que proceda, para que te despache, para que hagas las cosas con tranquilidad y bien. Vamos a ver, a esto le doy por lo visto alguna importancia porque no se me olvida. El primer trabajo que conseguí yo, el primer trabajo
laboralmente hablando, fue en la farmacia de Herrera. ¿Cómo le llamaban? Herrera, Farmacia Herrera, pero ¿cómo llamaba? Don Tomás Zapata Herrera. Zapata Herrera, eso es de Zapata. El primer trabajo. El primer trabajo. Como yo recuerdo bien, ¿no? Y, Muy bien, sí. y estuve, me dijo mi padre, mira, tienes que ir a la farmacia, te presentas allí y ya te dirán lo que tienes que hacer. Pues me presenté, me accedí como prudentico, me presenté, que la farmacia Herrera está donde está hoy mismo, todavía sigo allí. Sí. Y estuve toda la mañana, veía los chismes, las cosas que habían por la farmacia. Aquellos frascos antiguos que había, aquellas cosas que habían, los pesos, aquellos milimétricos. Todo aquello había. Y estuve por la mañana, al mediodía fui otra vez, pero lo pasé tan aburrido y no me daban trabajo ni hacía nada. Si me inventé el buen hombre para que sea algo, mira, coge un paño y limpia este polvo de aquí, de este cacharro. Sí, por eso empieza. Y estaba aquello lleno de cacharros, tenía allí para limpiar media... Pero yo terminé por la tarde, fui a mi casa. ¿Qué tal lo has pasado? Yo no voy más, no me gusta, que me voy, que no. Y me dejé la farmacia. Una cuestión, en esa época, en la época tuya periodista joven, el hermano del maestro Quino hacía crónicas, ¿verdad? Tú llegaste a conocer. Sí. ¿Cómo se llamaba aquel de nombre? Antonio García Anioste. El Quino, ese es el maestro Quino. El maestro Quino era Joaquín. Ah, Joaquín. El hermano era cronista. Joaquín. De social, ¿no? De eco de sociedad y tal, ¿no? En La Verdad de Murcia, en aquel tiempo, yo formaba parte de la que luego se llamó, en estos tiempos modernos la han llamado la rondalla del maestro Quino. Ni teníamos nombre de fundada por rondalla, ni nada, pero gracias al maestro Quino, lo que nos gustaba tocar queríamos aprender a tocar la guitarra. De Pulso y Púa, Pulso y Púa. Orquesta de Pulso y Púa, justamente. En su casa el hombre, él también tendría que deshacerme en alabanza, porque es un hombre que tuvo mucha paciencia con nosotros. Bueno, el maestro Quino, Joaquín García, tenía un hermano que, no sé si me equivoco, porque quiero hablar tan rápido que... No, tranquilo, que no hay... Ya he dicho, vamos a hacer lo que haga falta. Tengo que detenerme. Entonces su hermano Antonio, que vivía, bueno, muy cerca, una manzana de él, ¿no? Para que la situación completa. Tenían una hija y su hermano Antonio, y con la hija, Teresita se llamaba, creo que se llamaban Teresita, iban a oírnos ensayar a la casa de Quino, a la casa del maestro Quino, que estaba en la plaza de Miguel Hernández, en una de las esquinas de Miguel Hernández, la misma esquina donde tiene a la vuelta el domicilio Paco Díez, el que fue alcalde de Torrevieja, un buen amigo mío, por cierto. Y Antonio García, ya digo, iba a visitar a su hermano y a sus cuñadas, no recuerdo el nombre en este momento, y llevaban periódicos y lo leía. Yo leía el periódico La Verdad de Murcia, en donde el periódico lo llevaba a la casa de Quino y lo leíamos los chicos que íbamos a ensayar con su orquesta. Y entonces veía yo que Calcetín, que le llamaban. Calcetín, ese era el apodo, exactamente. Sí. El Calcetín solamente ponía ecos de sociedad. Sí, las bodas, los acontecimientos sociales, y se limitaba bautizos. A una breve crónica. Y sería por ahí que me entraría a mí el gusanillo. Esa era para el gusanillo, te entró ahí. El gusanillo debería ser por ahí. Que no lo has dejado. Porque entre eso y los domingos ir al fútbol a ver si caía el balón fuera del terreno de juego y nos permitían entrar el balón y quedarnos dentro, entonces sería por ahí quizás porque pensé yo, pues no fue por ese camino, no porque yo no buscaba
entrar gratis al fútbol, sino que como consecuencia de ver fútbol aprender en el campo de fútbol, de distraerme, como todos los chicos. Claro. Entonces, ¿de dónde el gusanillo me saldría de lo del periodismo? Que con 13 o 14 años se me ocurrió escribir una crónica. La primera crónica. Eso es complejo, para mí, por supuesto, es complejo, porque empecé de alguna manera que no recuerdo, empecé a comentar o a reproducir en 4 palabras lo que había visto del partido de fútbol. El desarrollo del partido. Naturalmente alababa a los míos, a los de mi pueblo. Y sí, te vas para casa. El Torrevieja Unión, no, el Torrevieja, el Club Deportivo Torrevejense ha jugado muy bien, han destacado sus partidos, el Zavala, el Monea, el Viñero, etcétera. A futbolistas de la época. De aquella época. Antonio, por las personas que puedan ver esto, que no saben dónde estuvo el campo de fútbol, hay que decir o recordar que se encontraba aproximadamente donde está la colonia, la prisión San Esteban, ¿no? San Esteban. Que hasta hace poco tiempo había una especie de figura de un niño con un balón que ya no está, representando que era parte del campo de fútbol. Así es. Bueno, otra cosa, bien, esa etapa, pero claro, ese gusanillo que tú dices de escribir ha sido toda tu vida. Has escrito en Vista Alegre. Sí, lo he tenido, pero quiero insistir en ello, porque la cosa es que escribí una crónica describiendo lo que has visto en el campo. Claro. Y me atreví a mandarla con un sobre, le puse el sello y con un sobre la mandé pues a un periódico de Alicante que se llama Deportes. Deportes. Un periódico deportivo. El director era don Fernando Os. Que tenía mucha relación con Torrevieja. Sí, ese hombre tenía mucha relación con Torrevieja. Relación con Torrevieja, don Fernando Os, que fue el que en alguna ocasión vino a Torrevieja, alguien le preguntaría dónde estaba su corresponsal deportivo, y ese alguien, mira, ese que viene por ahí, venía un chiquito de 14 años. Del bar Tiburón, un chico con pantalón de corto. Don Fernando me presentó, no recuerdo ya las personas intermedias. Sé que don Fernando dijo, eres el cronista más joven que tenemos en Torrevieja. Yo creo que en España. Pero la cosa es que yo ya tomaron cierto conocimiento de mí los futbolistas, los aficionados y los jugadores, el Club Deportivo Torrevejense, como digo yo. El hábil, como le llamaban a José Lucas, Manuel Lucas, el Lucas. Y entonces ya, por algún motivo, me dieron un pase para que entrara gratis a los partidos de fútbol. Ahí ya entraba ya por la puerta grande. Ahí ya, sí. Ahí ya empecé a darme a conocer a ellos y seguía mandando mis croniquicas semanales. Le ponía el sobre, ponía el sello, la mandaba y de ahí fue el punto de arranque. Sí, mi pregunta, a ese periódico deportivo y a otros más también de Alicante, ¿no? Ese fue el punto de arranque para que Deportes se lo llevó don Fernando Os a Valencia, y en Alicante apareció otro periódico semanario deportivo de los lunes, que se llamaba, el director era un buen amigo mío, José González Cayuelas. Fíjate, yo el nombre. Muy buen periodista de Alicante. Y Pepe González Cayuelas, entonces el periódico se llamaba Marcador. Marcador, sí, nombre deportivo, precisamente. Y otro cartel. Del que tengo un carnet y otro que... Luego te dieron tu carnet, tu correspondiente, ¿verdad? Carnet acreditativo. O permiso para entrar al campo. Sí, una acreditación. Ya oficialmente ya me conocían los futbolistas. Ángel Clares me llamaba redactor. ¡Ay, redactor! Pepe el Gato. Sí. Eso solamente las personas de mi edad. Sí. Antonio, para ir avanzando un poquito en este tema, también ya dejas el fútbol, has escrito de fútbol y sigues escribiendo en otro aspecto, ¿no? En Torrevieja. ¿Sería en Vista Alegre?
cuando empezaste a escribir? Bueno, seguí trabajando, trabajé En La Verdad y Información, y después en Vista Alegre. Información y La Verdad, Fíjate. pero ahí ya me extendí a información general. En alguna ocasión, porque... Te especializaste ya a información general. Tuve un par de encuentros que no se me olvidarán nunca. Una con don José Asensio Campello, el cura ecónomo de Torrevieja, que tú conocerías. Hombre, yo fui monaguillo con él, estuvo más de 20 años de párroco después de la Guerra Civil, hasta que se fue a Alicante, que ahí se jubiló y ahí murió. Así es. Es la crónica que escribiste acerca de Semana Santa, que también lo sé. Algo de Semana Santa que decías, que si el recorrido de las calles, que al cura que se metieran en sus cosas no le, ¿sabes? Que dijeran lo que tiene que hacer. Algo que pasó que llamó a tu padre, ¿es cierto? Sí, tuve mi dificultad. Que tu hijo no se meta ni escriba, fíjate, en aquella época. Entonces, bueno, en aquella época. Yo antes de pasar ahí quiero hacer resaltar, decir, porque si no lo guardo y cuando me muera nadie sabrá la anécdota. Sí. Decir que como periodista yo incluso finalmente al Cartel, otro de los periódicos de Alicante con el que mandaba información, tenía que mandarle me atrevía a mandarle la información por teléfono y los sábados por la noche, porque el periódico salía los lunes, los sábados por la noche me iba a teléfonos. Que tenían demora, Pedía una conferencia. A Segundina, ¿no? Estaría Segundina Romero, que segura. No la recuerdo. O la hermana, quizás, bueno, bien. Recuerdo a doña Lola, que estaba al frente Sí. de la telefónica suya. Por teléfono. Y me pagaba las cartas, los sobres y las conferencias, me las pagaba de mi bolsillo. Hoy se vive del periodismo. No es que yo quisiera Sí. que me Antonio, mira, como hemos dicho que esto va a ir en fases, voy a poner otro vídeo, cerramos este y abrimos otro con lo que venga después, ¿eh? Vale. Yo creo que es mejor para todo, ir más tranquilo y